En las décadas de 1950 y 1960, en varios estados del centro de México, existió un imperio criminal que operaba bajo una fachada de respetabilidad. Desde afuera, parecían ser negocios legítimos, casas de huéspedes para mujeres trabajadoras, lugares donde jóvenes del campo podían encontrar empleo doméstico. Pero detrás de estas fachadas se escondía una de las operaciones criminales más sistemáticas y perturbadoras de la historia mexicana. Las dirigían dos hermanas que se convirtieron en leyenda del crimen organizado: Delfina y María de Jesús González Valenzuela. El pueblo las conocía con un apodo que se volvería sinónimo de terror: las Poquianchis. Durante más de una década, estas hermanas construyeron un imperio basado en la explotación, el chantaje y la violencia. Un imperio que cobra las vidas de más de 80 mujeres jóvenes. Esta es la historia completa de las Poquianchis. Las mujeres que demostraron que el mal no tiene género, y que la codicia puede llevar a los seres humanos a los extremos más inimaginables. Delfina González Valenzuela nació en 1912 y su hermana María de Jesús en 1924, en una familia humilde del estado de Guanajuato. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema y la disfunción familiar. Su padre las abandonó cuando eran pequeñas, y su madre luchaba para mantener a la familia. Desde temprana edad, ambas hermanas mostraron una personalidad manipuladora y una completa falta de empatía hacia otros seres humanos. Delfina, la mayor, era la mente maestra. Era inteligente, calculadora y tenía una capacidad natural para identificar las vulnerabilidades de las personas. María de Jesús era más impulsiva, pero igualmente cruel. En los años 30, cuando Delfina tenía alrededor de 20 años, las hermanas se mudaron a León, Guanajuato, donde comenzaron a trabajar en cantinas locales. Fue en este ambiente donde aprendieron las dinámicas del entretenimiento nocturno y comenzaron a desarrollar los contactos que más tarde les permitirían establecer su imperio criminal. Delfina rápidamente se dio cuenta de que podía ganar mucho más dinero organizando y controlando el trabajo de otras mujeres que trabajando ella misma. En los años 40, las hermanas habían ahorrado suficiente dinero para abrir su primer establecimiento en Guanajuato. Oficialmente era una casa de huéspedes para mujeres trabajadoras. La realidad era completamente diferente. El método de las Poquianchis era sistemático y devastadoramente efectivo. Enviaban reclutadores a pueblos rurales de Guanajuato, Michoacán y otros estados, buscando específicamente jóvenes de familias pobres. Les ofrecían empleos como empleadas domésticas en la ciudad, prometiéndoles salarios dignos, comida y alojamiento. Para familias desesperadas, estas ofertas parecían milagros. Las jóvenes eran transportadas a las propiedades de las hermanas, donde descubrían que la realidad era completamente diferente a lo prometido. Una vez allí, las Poquianchis confiscaban sus documentos de identidad y les informaban que debían pagar por su transporte, comida y alojamiento. Las deudas eran imposibles de saldar con los salarios que les ofrecían. Cuando las jóvenes se resistían, las hermanas utilizaban una combinación de violencia física, chantaje emocional y drogas para quebrar su voluntad. Les decían que sus familias las habían vendido, que nunca podrían regresar a casa porque ya no eran puras, que la única opción era cooperar. Las Poquianchis expandieron su operación rápidamente. Establecieron casas en León, San Francisco del Rincón, Lagos de Moreno y otras ciudades del Bajío mexicano. Cada establecimiento funcionaba con la misma metodología: reclutamiento engañoso, control total de las víctimas y explotación sistemática. Llegaron a manejar más de 15 propiedades simultáneamente, con decenas de mujeres en cada una. Lo que hacía particularmente siniestra la operación de las Poquianchis era la sofisticación de su sistema de control. No se trataba simplemente de violencia física. Habían desarrollado un sistema psicológico complejo diseñado para quebrar completamente la voluntad de sus víctimas. Separaban a las mujeres de cualquier apoyo emocional. Prohibían las amistades entre ellas y castigaban severamente cualquier muestra de solidaridad. Utilizaban un sistema de recompensas y castigos que creaba competencia entre las víctimas. Las que cooperaban recibían mejores habitaciones y comida. Las que se resistían eran castigadas públicamente como ejemplo. Delfina había estudiado cuidadosamente la psicología humana.
Sabía exactamente cuándo aplicar violencia y cuándo usar manipulación emocional. Las mujeres que intentaban escapar eran capturadas y sometidas a castigos tan severos que servían como advertencia para las demás. Las hermanas también manejaban una red de corrupción que incluía policías locales, funcionarios gubernamentales y empresarios influyentes. Esto les proporcionaba protección legal y les permitía operar durante años sin interferencia de las autoridades. Pero lo más perturbador era lo que ocurría con las mujeres que ya no podían trabajar debido a enfermedades, embarazos o problemas de salud mental. Las Poquianchis habían desarrollado una solución final para estos problemas logísticos. Si te está gustando este video y quieres conocer más historias llenas de misterio y hechos reales, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias tan reales que parecen ficción. Durante los años de operación de las Poquianchis, decenas de mujeres comenzaron a desaparecer misteriosamente de sus establecimientos. Al principio, las hermanas explicaban estas desapariciones diciendo que las mujeres habían encontrado trabajo en otros lugares o que habían decidido irse con clientes ricos. Pero la verdad era mucho más siniestra. Las mujeres que enfermaban gravemente, que quedaban embarazadas, o que simplemente ya no generaban suficientes ingresos, eran eliminadas sistemáticamente. Las Poquianchis veían a estas mujeres únicamente como activos económicos. Cuando dejaban de ser rentables, las consideraban desechables. Los cuerpos eran enterrados en patios traseros de las propiedades, en terrenos baldíos cercanos o arrojados en pozos abandonados. Durante este periodo, las familias de las víctimas hacían desesperados intentos por encontrar a sus hijas desaparecidas. Visitaban las ciudades donde supuestamente trabajaban, pero las autoridades locales, muchas de ellas compradas por las hermanas, les daban largas o directamente las ignoraban. Las Poquianchis también eliminaron a varios clientes que se volvieron problemáticos o que amenazaron con exponer su operación. Desarrollaron métodos específicos para deshacerse de los cuerpos y borrar cualquier evidencia de sus crímenes. La operación había evolucionado de explotación a algo mucho más letal: un sistema de exterminio sistemático. A principios de los años 60, las actividades de las Poquianchis habían atraído la atención de autoridades federales mexicanas. El número de mujeres desaparecidas había alcanzado proporciones que ya no podían ignorarse, especialmente cuando familias de diferentes estados comenzaron a coordinar sus búsquedas. En 1963, una investigación federal comenzó a rastrear las conexiones entre las diferentes propiedades de las hermanas. Los investigadores descubrieron un patrón sistemático: jóvenes reclutadas en pueblos rurales que desaparecían después de llegar a establecimientos controlados por las González Valenzuela. El 15 de enero de 1964, las autoridades federales ejecutaron redadas simultáneas en todas las propiedades conocidas de las Poquianchis. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. En los patios traseros y sótanos de las casas, descubrieron los restos de decenas de mujeres jóvenes. Algunas habían sido enterradas recientemente, otras llevaban años bajo tierra. Los forenses determinaron que muchas de las víctimas habían sido envenenadas. Otras habían perdido la vida por golpes, y algunas habían sido estranguladas. Durante las excavaciones, también encontraron los cuerpos de varios hombres que aparentemente habían sido clientes problemáticos eliminados por las hermanas. El hallazgo de fosas comunes en múltiples propiedades confirmó que las Poquianchis habían operado un verdadero sistema de exterminio. El juicio de las Poquianchis comenzó en 1964 y se convirtió en uno de los casos criminales más mediáticos de México en esa época. Durante el proceso judicial, se reveló la verdadera magnitud de su operación criminal. Los fiscales presentaron evidencia de al menos 80 víctimas confirmadas, aunque estimaron que el número real podría ser mucho mayor. Delfina González Valenzuela, como cerebro de la operación, fue sentenciada a 40 años de prisión. María de Jesús recibió una condena de 25 años. El caso expuso fallas sistemáticas en la protección de mujeres vulnerables y en el combate a la trata de personas en México. También reveló la extensión de la corrupción local que había permitido que las hermanas operaran durante más de una década sin interferencia. Delfina murió en prisión en 1968, apenas 4 años después de su condena.
María de Jesús cumplió gran parte de su sentencia y fue liberada en los años 80. El caso de las Poquianchis se convirtió en leyenda en la cultura popular mexicana. Inspiró corridos, películas, libros y obras de teatro. Pero más importante aún, se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de las mujeres rurales y pobres ante la explotación sistemática. Su historia continúa siendo estudiada por criminólogos como un ejemplo de cómo la pobreza, la corrupción y la misoginia pueden combinarse para crear sistemas de explotación devastadores. La historia de las Poquianchis nos confronta con una realidad incómoda sobre la naturaleza humana y las estructuras sociales. Estas mujeres no fueron aberraciones aisladas. Fueron productos de un sistema que permitía la explotación sistemática de los más vulnerables. Su caso nos recuerda que la trata de personas y la explotación no son problemas del pasado. Continúan existiendo en formas modernas que requieren vigilancia constante. Las más de 80 víctimas de las Poquianchis representan a miles de mujeres que, aún hoy, desaparecen víctimas de redes de explotación similares. Su memoria nos obliga a preguntarnos: ¿qué sistemas estamos permitiendo que funcionen en nuestras comunidades? ¿A qué señales de alarma estamos cerrando los ojos? Porque al final, la historia de las Poquianchis no es solo la historia de dos hermanas criminales. Es la historia de una sociedad que permitió que estas atrocidades ocurrieran durante más de una década. Y esa es una lección que no podemos permitirnos olvidar. ¿Conocías su historia? Contame en los comentarios qué parte te conmovió más. O si sabes de otra vida tan extraña como real. Si te gustó este video, deja tu like, compartilo con alguien curioso. Y suscríbete al canal para más historias reales, que parecen ficción.